Bendiciones, hermanos y hermanas, les habla un día más Teo Hernández. Feliz día martes. Les invito hoy día, hermanos, para que escuchemos de la palabra de Dios, pongamos mucha atención, abramos nuestros sentidos para que la palabra del Señor penetre lo más profundo de nuestro ser y que cada uno de nosotros, ¿verdad?, atienda el mensaje. También porque a veces nada más escuchamos, hermanos y hermanas, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y escuchar es bueno, sí, claro, pero si no hacemos nada al respecto, de nada nos sirve. Tenemos que atender al Señor en todo lo que Él nos propone cada día, porque a través de las lecturas Él nos habla a nosotros. Así es que yo les invito pues a que abramos nuestro entendimiento y pongamos mucha atención. Hoy día en nuestra Iglesia Católica celebramos la memoria de San Cornelio Papa y San Cipriano Obispo Mártir. Pidamos también a nuestro Señor Jesús para que nos dé la santidad, nos ayude a llegar a ser santos también. No es nada difícil, simplemente hacer la voluntad de Dios. Aunque nosotros decimos que la santidad es solamente para aquellos que se dedican a las cosas de Dios, claro que sí, ¿verdad? Pero tenemos que acercarnos al Señor para que un día sabemos y tenemos la seguridad de que, ¿verdad?, vamos a llegar ante la presencia de Dios y Él nos va a juzgar. Pero si no hicimos nada y si no tenemos nada de santidad, pues no vamos a ganarnos la gloria. Así es que pidamos pues al Señor para que nos siga encaminando y nos siga llevando por el bien, así como estos hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios y llegaron a la santidad. Jesús mismo decía en los evangelios, ¿verdad?, sean santos como yo soy santo. Entonces Él nos pide que tengamos santidad para poder llegar a mirarle frente a frente y vivir eternamente junto a Él. Hoy día, hermanos y hermanas, voy a compartirles la primera lectura, el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo. Dándole gracias a Dios, también haremos una oración para agradecerle por todo lo que recibimos diariamente de Él. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el primer libro de San Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya hallado casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada, con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es necesario, ¿verdad?, que estos
los obispos y todos los que ejercen en la iglesia estén limpios, o sea, sean casados una sola vez. En aquel tiempo, las personas que anhelaban tener un cargo en la iglesia, por ejemplo, ser obispos, dirigentes de la iglesia, los que iban a tener el cargo de toda la iglesia, ellos tenían que ser casados una sola vez. Y sí se podían casar en aquel entonces, ¿verdad? Pero luego la iglesia estuvo de acuerdo en que ya no hubiera hombres casados en la iglesia para que no fueran a caer en el pecado. Porque lo mismo, mis hermanos, un hombre casado, ¿verdad? Un hombre que tiene hijos, un hombre que tiene una mujer, ¿cómo va a dirigir a la iglesia respetablemente? Sí, un hombre casado ya sabe lo que son las cosas, pero en aquel tiempo era bien visto esto, porque los hombres en realidad ejercían su trabajo tal y como Dios se los mandaba, tal y como Dios les ordenó, tal y como Dios a través de los apóstoles que fueron enseñando y poniendo presbíteros, diáconos y obispos en todas las iglesias para que enseñaran a la gente cómo debía de dirigirse un buen cristiano. Hoy en la actualidad es lo mismo, hermanos y hermanas, nada más que, como les digo, la iglesia estuvo de acuerdo en que los sacerdotes ya no fueran casados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un casado, ¿qué le puede dar de consejos a otro casado? O a las mujeres, tal vez cuando ellos tengan que confesar, se les vayan los ojos por aquella otra mujer. ¿Por qué? Porque ya saben y conocen lo que es estar casado. Entonces, pues es mejor que estén limpios, que estén libres de toda mujer. Yo sé que tal vez hay muchos sacerdotes hoy en la actualidad, ¿verdad?, que se les van los ojos por las mujeres. Yo no digo que no, pero recordemos pues, mis hermanos, que todo aquel que conoce de la iglesia y que tiene la fe bien puesta en el Señor, no va a cometer tal pecado. Va a dirigirse tal y como Dios quiere que seamos dirigidos en la iglesia. Entonces, el tener un cargo de obispo es mucho más grande todavía, porque el obispo pues se encarga de dirigir a todas las iglesias de aquel estado o de aquella ciudad. Y por eso tienen que ser irreprochables, como lo dice aquí San Pablo, para que las personas no les reprochen nada y no se vea ningún mal en aquel sacerdote, en aquel diácono, en aquel obispo. Los que nos saben enseñar a nosotros deben de ser irreprochables, bien vistos por los demás. Y nosotros como cristianos tenemos que ser igualmente. No nada más porque seamos casados, porque asistamos a la iglesia, porque seamos dirigentes de algún servicio en la iglesia. Debemos de ser gente irreprochable, gente que vea en nuestra persona que se pueden acercar a nosotros a hacernos una pregunta, ¿verdad? Porque ¿de qué manera vamos a contestarles también nosotros a los que se acercan para preguntarnos algo? ¿De qué manera, si nos conocen, que tal vez somos borrachos, que somos mujeriegos, que somos drogadictos y en fin, somos muy sarcásticos cuando hablamos malas palabras, no tenemos respeto hacia los demás? Entonces, ¿cómo, hermanos, las personas se van a acercar con confianza a hacernos una pregunta? Y esto mismo es para los sacerdotes, los diáconos y los que tienen una dirección en la iglesia, o sea, son dirigentes. No podemos, mis hermanos, ser personas que se nos ve mal en donde quiera que andamos. Nosotros, cuando vemos a un sacerdote por allá, en otro lugar, tomando vino, que anda todo borracho, nosotros, ¿qué vamos a pensar de él? Si los miramos haciendo cosas indignas, pues obviamente que las personas lo van a ver mal. Y de por sí las iglesias están todas vacías.
¿Se imaginan? Y es por eso que San Pablo les decía desde un principio, todo aquel que aspire a un puesto en la iglesia para servir a Dios, que sea irreprochable, que sea limpio, que no tenga nada que se le reproche. Y esto debe ser así, como les digo, mis hermanos, para todas las personas que somos cristianos católicos, que realmente miramos las cosas de Dios, que tengamos dignidad para hacer el trabajo que se nos disponga a hacer. De lo contrario, ¿cómo? Entonces, nosotros tenemos, mis hermanos, esa gran responsabilidad. Y cuando se nos invita, ¿verdad? Por ejemplo, a rezar por un difunto, a rezar por un enfermo, que seamos realmente de fe. Sino ¿qué vamos a decirle a aquel enfermo? ¿Qué vamos a darle de consuelo a aquella familia que acaba de perder a un ser querido? ¿Cómo les vamos a hablar? Si no tenemos fe, si ni siquiera nos acercamos a Dios en la oración, ¿cómo? Mis hermanos, tenemos que estar apegados siempre al Señor para poder ser buenos dirigentes en lo que el Señor nos ha encargado. Todo lo que hacemos, ¿verdad? En el nombre del Señor, Él nos lo ha encargado. Él ha puesto ese cargo sobre nuestras espaldas. Y nosotros, desde el momento en que dijimos, sí, vamos a ser dirigentes de esto, Señor, y lo haremos con amor. No podemos dar las espaldas de un momento a otro al Señor. Debemos continuar con fe y confianza en Él, en que Él nos va a dar siempre las palabras y Él siempre va a caminar junto a nosotros para dirigirnos por el bien. ¿Ustedes por qué creen que los que son papas hoy en la actualidad llegan a ser papas? Obviamente porque les ven su santidad, les ven que son personas irreprochables, les ven personas que realmente van a llevar a la iglesia por un buen camino y van a enseñar a la iglesia buenos modales. Por eso son escogidos no solamente por las personas que se encuentran, ¿verdad? Por todos los obispos que se encuentran allá en esa catedral, encerrados, orando ante el Señor, para que Dios les haga ver quién va a ser el siguiente dirigente. Dios es quien les inspira, les abre su mente y su corazón a través de la oración y les hace ver quién es el siguiente que va a dirigir la iglesia y que la va a llevar por el bien. Y nosotros, hermanos, también, cuando nos encontramos en nuestras casas, hacer oración ante Dios para que nos dé un buen papa, para que sea un buen dirigente. Todo eso, mis hermanos, es necesario en nuestras vidas. Si nosotros no oramos, si nosotros no pedimos a Dios, por ejemplo, cuando vamos a tener un nuevo gobernante en nuestra ciudad, en nuestro país, en donde quiera que nosotros nos encontremos, si no oramos a Dios para que nos traiga un buen dirigente, pues no lo va a ver. Por eso las cosas suceden como suceden hoy en la actualidad. Todo lo que estamos pasando, todas las persecuciones que suceden en contra de los inmigrantes, es por esa causa, hermanos, porque no oramos, porque no nos acercamos más al Señor. Por eso es que Él permite todas estas persecuciones, para que nosotros, a través de todo ello, nos acerquemos a Él y veamos que las cosas se deben hacer a través de la oración. Tener fe en el Señor, para que todo lo que pasamos en aquel país, en aquella ciudad, ¿verdad? Él nos cuide, Él nos proteja. Es lo mismo para los obispos y diáconos. Ellos también se ponen a orar, se ponen a pedirle al Señor que los haga buenos dirigentes, que puedan trabajar para su servicio. Miren que San Pedro y los primeros apóstoles del Señor, muchos de ellos no sabían ni siquiera leer, no sabían expresarse con las personas, pero ya después de que recibieron el Espíritu Santo, recibieron la fuerza de Dios para poder dirigir la iglesia, para poder ser buenos dirigentes. Y ellos aspiraban eso con mucho amor porque conocieron a Jesús. Así como Jesús lo hacía con mucho amor,
que se acercaba a las personas, les daba consejos, les aliviaba, les daba su amor, como debe ser. También así nosotros, hermanos, debemos ser comprensivos con todos. Si queremos que las personas nos amen, si queremos que las personas se acerquen con confianza a hacernos alguna pregunta, o que vayamos a orar en sus hogares por algún difunto, por algún enfermo, en realidad necesitamos ser de oración. Si no, ¿cómo vamos a orar? ¿Qué vamos a decir en nuestra oración si no tenemos esa habilidad para poder expresarnos como el Señor quiere que nos expresemos? Todo es necesario en nuestras vidas, hermanos, pero más que todo, la oración. Desde el momento en que nos despertamos, dar gracias a Dios por lo que recibimos. Dar gracias a Dios por los alimentos. Dar gracias a Dios por nuestros empleos. Por lo que sea que tengamos para poder proveer el alimento, lo que sea a nuestro hogar, necesitamos de la oración, pedir al Señor y que nos haga buenos dirigentes aquí en nuestras casas, como lo dice aquí la lectura. Si no somos buenos dirigentes en nuestras casas, ¿cómo vamos pues a ser buenos dirigentes para la iglesia, la casa de Dios? No se puede. Tenemos que primero ser buenos dirigentes para nuestra familia, que nuestros hijos sean bien vistos también. Obviamente que hoy en la actualidad es muy difícil, hermanos y hermanas, que nuestros hijos vayan por una buena dirección, porque ya no hacen caso. Son personas que están alejadas totalmente de Dios y nosotros, ¿verdad?, no les hablamos o no les decimos que se acerquen al Señor, pues mucho peor se van a hacer. Tenemos que hablarles de Dios para que lo conozcan y con mucha fe ante el Señor pedirle para que les cambie sus mentes, los haga tal vez en un futuro sacerdotes, ¿verdad? Pedir a Dios para que haya nuevos sacerdotes en nuestros templos. Si no pedimos, pues, hermanos, con el tiempo ya no vamos a tener templos abiertos, sino van a estar todos cerrados. ¿Quién va a querer trabajar o quién va a querer ir al templo a escuchar de la palabra de Dios, y nadie nos va a enseñar tal y como el Señor quiere que seamos enseñados? Por eso es muy necesario que continuemos pidiendo a Dios por buenos dirigentes y por nuevos sacerdotes para que la iglesia continúe estable. Voy ahora a compartirles, hermanos y hermanas, el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaban una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ¿qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible para nuestro Señor Jesús? Ni siquiera la muerte. Lo podemos ver aquí. Por eso, hermanos y hermanas, si nosotros tenemos cercanía al Señor, Él se va a compadecer de nosotros, así como se compadeció de esta viuda, que era ese hijo, el único que ella tenía, el único que la iba a sacar adelante, que la iba a ayudar
en sus problemas, en sus dificultades. Era el que le iba a ayudar para no quedar sola, ¿verdad? En su vida. Toda la gente de aquel poblado se espantó al ver esto y se dijeron que un profeta había llegado a sus vidas. Dios nos ha visitado. Ellos sabían, ¿verdad?, que cuando Dios le hablaba a un profeta, era porque Él quería visitar a su gente, hablarles, a instruirles para que se acercaran a Dios, para que no se olvidaran de Él. Y por eso cuando lo ven levantar a este muerto, hermanos, se les apoderó a ellos un gran temor. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ellos habían visto estas cosas? Nunca habían visto esto. Y cuando lo ven a Jesús despertar a este hombre, a este joven, porque era un joven, cuando lo despierta de la muerte, ¿ustedes qué pensarían? Ustedes, si vieran a alguien que despierta a otro de la muerte, ¿qué harían? Lo mismo que esta gente, se asustarían. Hermanos, la realidad, nadie puede hacer estas cosas más que solamente Dios. Es el único. Es el único que nos puede levantar de la muerte. Y nosotros se nos dio a saber a través de Jesús que para Él no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Simplemente que no tenemos esa cercanía con Él, como les digo. Nosotros somos personas que nos olvidamos de Dios cuando lo tenemos todo. Cuando tenemos a manos llenas, nos alejamos de Él, porque decimos no necesitar de Dios. ¿Para qué lo necesitamos si tenemos todo? Y eso no debe ser, mis hermanos. En nuestras vidas debemos agradecer a Dios en todo. El otro día, ¿verdad?, estaba yo mirando la pelea del Canelo con este otro boxeador morenito. Y a veces, como les digo, mis hermanos, las cosas se vuelven al revés. Tal vez el Canelo pensó que se le iba a hacer fácil ganarle a este hombre, Crawford, que se llama, ¿verdad? Pero yo me imagino que siempre oraba al Señor, porque al final de la pelea, este hombre agradeció a Dios. Le dio las gracias a Dios. Dice, nadie gana las peleas si no se acerca a Dios, si no le da las gracias al Señor. Le agradeció con todo el corazón el haber ganado. Dice, es el único que me puede dar la fuerza para poder hacerlo. Le agradeció con su corazón. Hermanos, para Dios nada es imposible. Por eso, si nosotros, aunque tengamos mucho dinero, de un momento a otro se nos puede esfumar, se nos puede ir, se nos puede terminar lo que tenemos de riquezas. No debemos de poner nuestra confianza en el dinero, más que solamente en Dios. Es el único que nos va a dar el poder para lo que queramos hacer en nuestras vidas. Y si Él nos quiere dar, Él nos va a dar. Y si no nos va a dar, no nos va a dar. Así hagamos lo que hagamos. Es importante, hermanos, que tengamos el hábito de orar ante el Señor, de hablarle, que su corazón se ablande cuando nosotros le hablamos con el corazón. Si no, ¿cómo? Si somos de esos que cuando le hablamos solamente de los labios para afuera, eso no sirve. Tenemos que abrir nuestro corazón, hacer nuestras visitas constantemente al Santísimo. Eso nos ayuda mucho para tener cercanía con Él, para que Él vea que realmente nos interesamos, para que vea Él que realmente hacemos nuestros sacrificios para acercarnos a Él, para ir al lugar donde Él está expuesto. Aunque Dios está en todas partes, pero también tiene un lugar de oración. Lo decía Salomón, recordando el Antiguo Testamento, que cuando él edificó el templo, él le pidió a Dios, le decía en su oración, Señor, cuando uno de tus hijos tenga algún problema o alguna dificultad o se haya portado mal ante ti, perdónalo. Que venga a esta casa tuya y hable contigo y tú le perdones.
cuando venga arrepentido de todo corazón. Esta era la oración de Salomón ante Dios. Entonces, los templos son para eso, para ir a visitar al Señor, para darle gracias, o sea, hacer un sacrificio, no solamente allá por donde andamos en nuestros empleos, o a veces andamos de fiesta, o a veces vamos de una ciudad a otra y no le pedimos al Señor que Él sea quien nos acompañe. Hermanos, si no tenemos un acompañante en nuestras vidas, ¿quién nos va a dirigir? Pues el otro. El que no está de acuerdo nada con las cosas de Dios, el que quiere que nos perdamos, que nuestra alma sea para Él. No podemos hacer eso, no podemos entregarle nuestra alma en bandeja de plata al demonio. Tenemos que orar constantemente para que sea Dios quien nos dirija, para que sea Dios quien nos lleve de su mano y hacer todas las cosas buenas que Él pide hacia los demás. Que ayudemos, así como Él ayudaba. Él se compadeció de la viuda, porque Jesús sabía que esta mujer iba a quedar sola, iba a quedar abandonada y no iba a tener ayuda en un porvenir. Por eso la ayudó dándole a este muchacho de nuevo. Obviamente que después volvió a morir, al igual que la viuda. Pero Dios, nuestro Señor, envió a Jesús para enseñarnos, hermanos, que todo se puede a través de la oración. Jesús enseñó a sus apóstoles a dirigirse a través de la oración, a acercarse a Dios para que Dios les dirigiera. Donde quiera que ustedes estén, les decía, que hablen de Dios y que se encuentren con mucho amor. Yo estaré en medio de ustedes, nunca los voy a olvidar. Siempre estaré allí para dirigirles, para darles lo que necesitan. Pero, ¿cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo nos hemos acercado a Dios a través de nuestras oraciones? Tenemos que acercarnos más cada vez y aprender también, hermanos, a través de sus lecturas. Leer la Biblia, leer libros que nos llenen la mente de paz, que tengamos paz en nuestro interior. Cuando vamos a misa, estar bien atentos a las lecturas, al sermón que nos da el sacerdote. Todo eso, mis hermanos, nos ayuda. Pero si nunca vamos, si siempre estamos lejanos de Dios, nunca vamos a recibir las ayudas necesarias. Obviamente que el Señor, a pesar de todo, nos da lo necesario, pero el Señor quiere que nos acerquemos, que nuestra alma no se pierda, que nuestra alma no sea para el demonio, sino sea Él quien nos levante en nuestro último día. Luchar con mucha fe, mis hermanos, tener confianza en Dios en todos los aspectos, que cuando tengamos dificultades o enfermedades, como nos encontremos, acercarnos a Dios. La gente, ¿verdad?, que estuvo allí cuando presenciaron lo que Jesús hizo, ellos sabían que Dios ya estaba cerca, que Dios los había visitado a través de Jesús, acogieron la fe de nuevo, ¿verdad? Por eso ellos comenzaron a divulgar por todos los pueblos circunvecinos lo que había sucedido allí en Naín, en ese pueblecito. Sabían bien que había un profeta nuevo que les había traído la buena nueva, y esa buena nueva era la de la resurrección. Y por eso Él levantó muchas veces a estos difuntos de la muerte. También cuando levantó a Lázaro, no sé cuántos recuerdan de este evangelio, que él ya tenía 3 días de muerto y aún así lo sacó de esa cueva, de esa tumba, de ese lugar donde se encontraba. Ya como sabemos nosotros que después, tal vez hasta de un día, ya huele el muerto. Pero sin embargo Jesús les dice, abran la cueva, quiten la roca. La quitaron y él salió caminando, todavía envuelto con aquellas vendas que los enterraban a ellos en aquellas cuevas. Hermanos y hermanas, si nosotros tenemos la fe y la confianza en el Señor, el último día resucitaremos con Él.
el último día que Él nos tiene destinado aquí en esta tierra, iremos a presentarnos frente a Él para que Él nos juzgue, para que Él nos dé nuestro último lugar donde vamos a estar. Tal vez vayamos a limpiarnos de nuestras últimas maldades o de aquello que no confesamos al sacerdote, limpiarnos de todo ello a un purgatorio. Tal vez nos toque eso, y qué bueno, ¿verdad?, que nos tocara un purgatorio para limpiarnos completamente. Hay personas que se van a ir directamente ante Él porque hicieron su voluntad, nunca cambiaron de proceder, procedían según la voluntad de Dios. De esa manera se fueron directamente, o muchos van a ir directamente a la gloria, a recibir el cielo que el Señor prometió a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros también. Promesa que hizo Jesús, Dios también junto con Él. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos esa fe y esa confianza, continuemos adelante echándole muchas ganas. Y en este momento yo les pido que hagamos oración, pidamos al Señor que continúe caminando con nosotros y que nos siga abriendo la mente y el corazón para continuar viviendo para Él y pidiendo de Él para que Él nos fortalezca. Y para ello vamos a recitar el Salmo número 100 y dice así: Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música, voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Aquel al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Bendito y alabado seas, Señor. Tú quieres que seamos rectos, que seamos comprensivos, que llevemos un camino de servicio, que llevemos un camino junto a ti, Señor. Que nos fortalezcamos a través de la fe, buscando de ti, Señor. Que seamos fieles en el diario caminar que llevamos en esta vida. Te pedimos, Señor, por aquellos que aún, Señor, no buscan de ti, por aquellos que todavía están olvidados, que se olvidan totalmente de que hay un Dios, que se olvidan totalmente de aquel que nos da las fuerzas y del que nos puede levantar de todo lo que hemos perdido en esta vida. Enséñanos, Señor, a caminar contigo rectamente, con rectitud, que no seamos de doble pensar, que cada que nosotros pensemos en difamar a alguien o hacerle daño a alguien, nos hagas cambiar de parecer, Señor. Que no hagamos eso, que sabemos bien que solamente tus caminos, Señor, nos llevarán a un buen puerto, donde gozaremos por una eternidad, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue siendo esa fortaleza para nuestro vivir, que vivamos con el Señor en todo momento, pensando siempre en Él y en ti, que nunca nos abandonas, que eres la fuerza y la resistencia para todo lo que venga a nuestra vida. Te pido por aquellos que aún, bendito Espíritu, no están fortalecidos en su fe, aquellos que caminan como si fueran un animal sin alma, sin espíritu, para que se den cuenta que a través de ti, Espíritu Santo, pueden resistir todas las maniobras del demonio, todo aquello que no es de Dios, y caminen según sus preceptos, caminen junto a Él sin perderlo de vista.
Ayúdales, bendito Espíritu, a que no lo abandonen cuando ya le conocieron. Y a nosotros, danos ese mismo sentir. Madre Santísima, pido de tu intercesión, Mamita María, porque intercediendo tú ante el Señor, sabemos que todo se nos facilita, todo aquello que se nos hace tan difícil, que no podemos darle una solución. Solo tú, Madre del Cielo, con tu ayuda, nosotros alcanzaremos todo lo que le pedimos. Contigo, Mamita María, así como ayudaste a nuestro Señor cuando pequeño, así ayúdanos también a nosotros, Mamita María, a que caminemos como el Señor nos lo pide, que no vayamos siendo falsos, que no tengamos falsedad en nuestro pensar, que no seamos de doble pensamiento, sino siempre ser de un solo sentir, para que el Señor nos siga amando y nos siga dirigiendo por el bien. Gracias, Madre del Cielo, por interceder por todos en esta tierra. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias con esta oración que el Señor nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, feliz día, gracias por acompañarnos siempre a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Ojalá y que le enseñe a otros hermanos a escuchar de esta su radio Fuerza Salvadora, y también pues pueden escucharnos a través de YouTube. Enséñeles a otros el método para que conozcan de Dios también, para que cada día, hermanos y hermanas, nos vayamos acercando al Señor tal y como debe ser, escuchando, leyendo, yendo a misa, orando. Todo eso nos ayuda. Así es que yo les pido pues que transmitan ese amor que sienten ustedes por los demás, que conozcan también a Dios para que vaya haciéndose esta cadenita de amor con el Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día martes.